sin más, si quieren podemos, les voy contando un poquito. Eh, bueno, yo tengo ya 38 años, pero empecé a estudiar la guitarra cuando yo tenía 8 años, pero no de manera clásica. Empecé simplemente con tocar acordes, algunas melodías y empecé como juego. Siempre lo he visto un poco así. Es algo que a mí me gusta, disfruto mucho hacer. Y entonces así fue durante mi niñez. Y de repente, cuando ya estaba un poco más grande, como a los 12 años, eh, tal vez 13, bueno, no recuerdo bien, por ahí, eh, ya yo quería tocar más, quería tocar cosas más difíciles. Y recuerdo que en casa tenía yo un disco de guitarra clásica. Bueno, mi mamá me lo regaló. Y fue cuando bueno, descubrí ese mundo que para mí era fascinante desde un principio. Yo decía, ¿cómo se puede tocar tantas cosas? Porque yo estaba acostumbrado, por ejemplo, a tocar solo una melodía, o tocar acordes, o tocar un bajo. Pero de repente yo escuchaba una obra de guitarra clásica y tenía todos los elementos juntos. Y yo decía, ¿cómo puede ser que un solo guitarrista pueda hacer todo eso? Y entonces era algo que yo veía así como imposible de realizar. Y después, bueno, yo seguía tocando un poco por diversión. Yo no tenía contacto con ningún guitarrista clásico. No sabía cómo acercarme a ese mundo. Solamente tenía yo el disco. Y de repente son estas como casualidades de la vida que también son buenas. Mi maestro de música de la secundaria, pues yo lo veía como el maestro de música, yo ni sabía que tocaba ni nada. Así como cuando uno ve en la secundaria a los maestros, pues normales, ¿no? Y de repente un día él llevó una guitarra y se puso a tocar, y justo empezó a tocar obras que venían en ese disco que yo tenía, porque él en realidad era guitarrista, nada más que yo no sabía, yo lo veía como el maestro de música. Y, y en ese momento fue así como, ¡oh! Por fin sé con quién me puede ayudar. Y en ese momento yo me acuerdo, pues yo era un niño, estaba en la secundaria. Yo ni sabía, obviamente no tenía dinero ni nada, pero yo inmediatamente le pedí clases. Dije, yo quiero aprender eso, yo quiero saber hacer lo que tú haces. Y bueno, ya después hablé con mi mamá y obviamente sí se logró. Y así fue como empecé yo a acercarme a la guitarra clásica. Ya después, bueno, esto empecé de manera particular, yo siendo un niño. Y después, cuando tenía ya 15 años, eh, bueno, un poco antes, porque quise entrar a la escuela de música y tuve que hacer todo el proceso de selección y todo. Y, y ya, porque este maestro, bueno, era guitarrista y entonces ya fue el que me empezó a hablar, mira, están estas escuelas, acércate a ellas si te interesa de verdad. Y fue como entré yo a la Escuela Superior de Música, que es donde yo estudié toda mi carrera hasta la licenciatura, que es una escuela del Instituto Nacional de Bellas Artes, digamos, es hermana del Conservatorio y también de la Escuela Superior de Música que está en Monterrey. Son las tres escuelas de Bellas Artes en nivel superior. Y de hecho, miren, aquí les puedo compartir un poquito la imagen, porque bueno, algunos la conocerán, pero pues aquí lo tengo. A ver. eh, Esta es la Escuela Superior de Música en el plantel del Centro Nacional de las Artes, porque bueno, también hay otro plantel. Y bueno, ahí yo estudié desde 1998, me acuerdo. Y acabé en el 2007, porque bueno, como ya saben, son varios años, no es solo la licenciatura, hay que estudiar el medio superior y todo. Y yo ahí estudié con esta maestra que se llama Isabel Villey, que aunque yo estudié con ella guitarra moderna, ella, como vemos aquí, es guitarrista en barroca y laudista. Su especialidad es la música antigua. Y, y entonces, pero bueno, yo con ella estudié guitarra clásica. Hice todos los años.
obviamente durante toda esta trayectoria ella no fue mi única inspiración en la guitarra. Tuve otros profesores también en festivales, en clases, algunas clases particulares. También perdón. Em, También, por ejemplo, tomé algunas clases con, con Juan Carlos Laguna y con maestros en festivales internacionales, como me acuerdo mucho, por ejemplo, pues Ricardo Gallén y Zoran Dukic, varios ahí. Y pues ahí estudié y me acuerdo que estando ya con ella, fue que empecé yo, bueno, en la escuela, empecé a conocer más el mundo de la guitarra clásica afuera de la escuela, que eran los festivales, justo semanas como esta. Bueno, en la superior no había. Entonces tenía yo que ir a otros festivales, por ejemplo, eh, el festival de Tasco, había un festival de la UNAM, eh, varios así. Y entonces fue como yo empecé a conocer también que había concursos, que había el concurso, por ejemplo, de Paracho. Me acuerdo que ese fue eh, un concurso que en ese entonces no había, por ejemplo, las páginas de internet ni nada. O sea, te enterabas, por ejemplo, en un concierto te entregaban publicidad del festival o del concurso, un tríptico o algo así. Y entonces, así me acuerdo que de repente se me metió que me gustaría alguna vez competir, concursar. Y empecé a investigar dónde había opciones. Y, y me acuerdo que un día entré a una tienda de cuestiones de guitarra, de cuerdas y eso. Y había ahí un pizarrón con anuncios de festivales. Y estaba el festival, que en ese entonces estaba reciente, o sea, tenía un par de años que lo hacían, que era el festival de, de Culiacán, que ahorita es un concurso internacional de muy alto nivel. Y bueno, antes también era de alto nivel, pero nivel nacional. Y entonces yo me acuerdo que yo tenía muchas ganas de ir a concursar, pero me daba un poco pena decirle a la maestra, decirle, oye, es que quisiera participar, porque no lo sé, o sea, era una situación donde yo no sabía si estaba al nivel de ir a un concurso a nivel nacional, porque además ese ya no era como para jóvenes o algo así, no, era pues, abierto, o sea, podía competir incluso con gente profesional. Y bueno, pero me animé y le pregunté y ella me dijo, sí, 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 vamos a prepararlo y todo. Y entonces lo estuvimos preparando con varios meses. Pero bueno, era obviamente mi primera experiencia, entonces yo no tenía ni idea bien de cómo hacerlo. Y ella un poco no era el mundo que ella conocía, los concursos. Ella estaba más metida en el mundo de la música antigua, en los conciertos. Y los concursos, pues sí, obviamente eran algo que ella conocía, pero digamos que también de alguna forma era una experiencia recién, más o menos nueva para ella también. Y me acuerdo que, pues, por ejemplo, Culiacán, de la Ciudad de México, pues no está cerquita. Yo me acuerdo que bueno, además yo no tenía dinero, ¿no? Así, pagar un avión o algo así era demasiado, se iba mucho del presupuesto. Y entonces, afortunadamente, un chico, me acuerdo que él estudiaba en la Facultad de Música de la UNAM, consiguió un transporte público, un transporte gratuito por medio de Bellas Artes, o no sé bien. Entonces, eh, ahí nos fuimos un montón de guitarristas de la Ciudad de México hasta Culiacán gratis, pero era un camión, la verdad que estaba en muy malas condiciones. Y, pero bueno, yo no me importaba, ¿no? Era un poco la experiencia y, y bueno, ya llegando o sea, fueron como 20 o 24 horas de viaje, algo así, fue muchísimo, porque era un camión que iba muy lentito. Y, y yo me acuerdo que ya llegando allá, pues ya me había preparado para el concurso. Y me acuerdo así estar así, por ejemplo, antes de pasar, estaba todo el mundo practicando, ¿no? Yo veía que todo el mundo así tocando súper bien. Y yo decía, pero bueno, ya, a mí algo que me motivó era toda la preparación que había tenido de meses y meses. Y también, bueno, eso, preparación, digamos,
específica para ese concurso, pero además de, pues de años de estar estudiando. Y también, la verdad es que ese viaje de 24 horas o algo así fue así como, bueno, ya hice ese viajezote hasta acá, pues tengo que disfrutarlo y dar lo mejor. Y me acuerdo que ya estaba así esperando pasar y de repente ya me llaman y en eso, bueno, es una situación, un momento que yo creo que siempre recordaré. Me acuerdo cómo sentí mi corazón así, pum, 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 porque estaba así de repente toda la adrenalina ahí que se había juntado en ese momento. Y dije, bueno, ya, voy a tratar de usar toda esta energía para hacer lo mejor que pueda. Y pues era mi primera experiencia, entonces yo no tenía ni punto de referencia ni nada, solamente tenía pues las ganas de participar. Y afortunadamente me fue muy bien en esa primera ronda. Me toqué y todo, y yo me sentí bien, y también después la gente estaba así, ay, tocaste muy bien y todo. Y ya después, bueno, afortunadamente pasé, me acuerdo que pasé hasta la final. Y, pero ya después ahí ya me ganó un poco la inexperiencia y cosas así. Por ejemplo, yo me acuerdo que había guitarristas que eran famosos ya en ese momento. Por ejemplo, estaba Cecilio Pereira, ¿no? Estaban varios así que yo me acuerdo que todo el mundo decía, ay, él ha ganado tal, él ha ganado tal, así. Y entonces ahí fue como cuando ya yo sentí que no estaba preparado para estar en una final nacional, así, y me ganaron un poco los nervios y la inexperiencia. Yo siento que ya en la final yo ya no me sentí tan bien. Pero bueno, era una situación un poco agridulce, porque por un lado no me sentí muy bien por esta cuestión, no estaba preparado mentalmente, pero por otro lado estaba muy contento de que en mi primera experiencia me di cuenta que podía estar ah, en una final o digamos en esos niveles. Y entonces ese concurso me motivó muchísimo. Ese año yo creo que es el año, cuando regresé ya, yo creo que es el año que más he estudiado. Me levantaba tempranísimo, llegaba a la escuela a estudiar, desde las 7 me acuerdo que empezaba ya a estudiar y me iba hasta las 10. Obviamente, bueno, con clases y comidas, etcétera, pero estaba yo metidísimo en la guitarra porque sí, fue una experiencia muy, muy bonita, donde también conocí muchos guitarristas, muchos amigos, que bueno, que hasta la fecha tengo amistad con ellos. Ese viaje fue como muy especial, como después obviamente he hecho más viajes, pero no sé, esa primera experiencia fue muy importante para mí. Mm, y sí, después de eso me motivé tanto que, bueno, ese año, en ese entonces no había tantos concursos, creo que últimamente hay más, hay muchos concursos, entonces, en ese entonces había como unos tres o cuatro tal vez en el país. Entonces yo no quise hacer otro concurso en ese año, nada más me preparé para volver ahí a Culiacán y con todo, más o menos, por ejemplo, estuve viendo qué obras tocaban, porque yo no tenía ni idea de qué obras estaban, por ejemplo, de moda o qué obras funcionaban bien. Entonces ahí estuve viendo qué obras funcionaban, qué tocaban los otros, cómo tocaban. Yo estuve como muy, muy atento de qué había en los concursos. Y, y me nutrió mucho y entonces adapté mi programa, me puse a estudiar y al siguiente año regresé eh, con la misma motivación y, y gané. O sea, esa vez fue la primera, pero tampoco me lo esperaba. O sea, pues yo no tenía ninguna experiencia más que la anterior. Entonces, digamos, mi meta era tocar lo mejor que yo pudiera. Y, y bueno, para mí fue así como... Yo me acuerdo de ese momento, por ejemplo, cuando me llamaron de que había ganado. Pues caminar así al escenario, yo siento casi como si hubiera ido volando, o sea, de la emoción así que representaba para mí. Y ese también fue una gran experiencia, porque, por ejemplo, y un gran aprendizaje, porque también me pasó algo después.
creo que, por ejemplo, hablando de los concursos, me fui dando cuenta que había que saber perder y también había que saber ganar. Porque, por ejemplo, había gente que, o por ejemplo, la primera vez pues no gané, ¿no? Entonces digamos que, bueno, todo el que no gana en el concurso pues pierde, ¿no? Por decir. Eh, y entonces a mí me sirvió mucho para motivarme, ¿no? Pero he conocido gente que más que motivarles, les pega, se sienten así como que tal vez no tienen nivel o que no pueden, no lo sé, ¿no? Pero también por otro lado, cuando gané, a mí no supe ganar bien porque me pesó ese premio. Sentí que tenía que entonces ahora ya siempre estar a ese nivel, ¿no? A ese nivel imaginario que yo me creé. Y entonces al siguiente concurso que fui, yo iba con una presión tremendísima, así dije, no, pues es que yo ya gané allá en Culiacán, pues ni modo que no gane acá, ¿no? Y y era una presión tal que fue demasiado para mí. Entonces, poco a poquito fui aprendiendo a concursar, aprendiendo a prepararme mejor y mentalmente a estar como más preparado. Y, y me fui dando cuenta que a mí lo que me funcionaba era no tanto estar a X nivel, ¿no? Sino simplemente tratar de mostrar lo mejor que yo tenía en ese momento. Y es algo que intento hacer todavía hoy. Por ejemplo, para el video de aquí, pues perdón, ni sé hablar. Un repertorio que es un poco nuevo para mí, que es con instrumentos antiguos. Y tal vez no me siento todavía tan fluido como con la guitarra moderna, pero me animé a tratar de mostrar un poco qué es lo que estoy haciendo ahorita. Y aunque tal vez todavía no está en un nivel que yo quisiera, pues estoy tratando de dar lo mejor que tengo en este momento. Y es algo que para mí me libera de mucho peso, para quitarme como esos ideales así de, es que tengo que estar en este nivel, o es que tengo que tocar de esta manera. No, simplemente sí, o sea, yo tengo la motivación de tocar lo mejor que yo pueda, y a la hora de tocar, en un concurso, en un concierto, intento simplemente mostrar la mejor versión de eso que estoy haciendo. Y eso es lo que más me ha funcionado. Claro que eso lo fui descubriendo con la experiencia, poco a poco. No, me di tropezones, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, ese concurso que hice después de Culiacán. eh, pues fue un concurso que fue muy difícil, la verdad. Estaba gente como Pablo Garibay, estaba gente como Alejandro Córdoba y todo. Y además, con toda esa presión que yo tenía, así de que, ay, es que yo había ganado. Entonces, yo me acuerdo que no lo disfruté. Desde el primer momento estaba yo con mucha presión, mucha tensión. Y, y ese fue como también un gran aprendizaje. Después de eso yo ya me lo empecé a tomar más calmo, todo, y dije, bueno, o sea, tampoco tengo que demostrarle nada a nadie, simplemente es disfrutarlo. Y esa fue, digamos, mi primera incursión en los concursos nacionales aquí en México. Después, bueno, yo seguí estudiando la carrera hasta que terminé y entonces empecé a voltear a ver hacia opciones de estudio. Yo tenía, desde que entré a la escuela, tenía ganas de vivir en Europa y de conocer un poco el ambiente de la música clásica, la mayor parte de la música clásica. Bueno, la guitarra es un poco diferente porque gran parte de la guitarra, del repertorio guitarrístico y todo, es latinoamericano. Pero digamos que la tradición de la música clásica viene mucho de Europa. Y entonces yo tenía ganas de conocer eso, de estudiar allá. Y en cuanto terminé la carrera, yo ya tenía algunas ideas, gracias a los festivales. Yo antes de terminar pude ir a hacer concursos y festivales en Europa y ahí pude conocer también a los maestros de ahí. Y dije, bueno, a ver, ¿qué maestro me siento bien? Con quién me puedo desarrollar? Y fue ahí que conocí yo a Zoran Dukic. A ver, se los comparto aquí también. Digo, es más o menos famosillo. Bueno, sí, es bastante famoso, pero para los que no lo ubiquen, es este señor.
Él es un guitarrista croata. eh, Uno de los, yo pienso desde mi punto de vista, de los mejores guitarristas del mundo en este momento. No solo por su cuestión, su destreza técnica, sino por su expresividad musical. Y entonces yo ahí lo conocí en un festival y me quedé así impactado con su forma de tocar. Y entonces, cuando pues investigué dónde estudia, digo, dónde daba clases, y él daba clases en esta escuela que se llama Königlich Conservatorium, que aquí está una señora ahí como muy feliz recibiendo a los alumnos. Em, que como vemos aquí es el Royal Conservatory, o sea, Conservatorio Real de La Haya, que está en Holanda. Y pues entonces, sin más, me preparé para hacer la audición allá. Eh, y tuve, bueno, la fortuna de entrar y, bueno, ¿cómo decir? Para ir a estudiar a Europa no es solo, no es nada más eh, entrar, digo, obviamente es el primer paso, que te acepten, pero después tienes que conseguir, pues, el dinero, porque es caro, o sea, tienes que vivir en Europa de repente, y para un mexicano vivir en Europa, pues es mucho dinero. Tienes que conseguir dinero para vivir, conseguir dinero para la escuela, porque esta escuela, por ejemplo, cuesta. No es, hay algunas escuelas que son gratis o baratas, pero esta no, esta cuesta. Entonces ahí empecé también a ver que si becas, que si que ayudas, y no siempre es fácil. Yo me acuerdo que necesité ayuda de mucha gente, no solo de mi familia o gente cercana, sino, por ejemplo, me acuerdo que había un guitarrista en Estados Unidos que tenía un dinero ahí guardado y él me dijo, mira, si un día necesitas, te puedo prestar, ¿no? Entonces, pues me endeudé. A mí normalmente no me gusta endeudarme, pero pues ahí dije, bueno, no hay de otra. Pues entonces me endeudé, o sea, y al final, bueno, pagué todo, etcétera. Eh, pero sí fue un gran esfuerzo, la verdad, ir para allá. Pero creo que valió mucho la pena. O sea, yo no me explicaría mi vida actual sin esa experiencia. La experiencia no solo me refiero a la de estudiar en Europa, sino de aprender de otra cultura, de repente, bueno, tuve chances ya con los años estando allá de ir a festivales en Europa, de desarrollarme. Primero me desarrollé como concertista allá. Fue donde empecé a tocar más. Y todo empezó así, yéndome a estudiar. Ahí estudié la maestría en guitarra y después, ya que terminé la maestría de guitarra, hice otra maestría en pedagogía musical. Porque también siempre me ha llamado la atención la actividad docente desde joven. Enseño primero de manera particular, hacia amigos, a niños y poco a poco a niveles más elevados. Pero también me llamaba mucho la atención aprender del arte de enseñar. Y, y entonces ahí estudié las dos maestrías y después me quedé un poco más de tiempo. Yo vivía ya 6 años y me quedé, como les digo, los últimos años que estuve allá, yo no daba clases casi. Tenía poquitos alumnos privados porque no trabajaba en ninguna escuela. Yo me dedicaba en ese momento realmente a estar tocando, entre concursos y tocar. Y me gustaba mucho, pero la verdad es que era bastante inestable. Había veces que tenía mucho dinero bueno, mucho dinero. Tenía algo de dinero en el banco, pero casi no lo tocaba porque había veces que no tenía ni casi ingresos, porque tal vez no siempre había conciertos, no siempre había algo donde yo ganara dinero. Entonces, era una época también muy, muy bonita, ¿no? De mucha aventura, de muchos viajes, mucha conocer gente, de estar todo el día tocando, pero también me acuerdo que era un poco inestable en ese sentido. Y entonces, de repente, se dio la oportunidad de entrar a la Escuela Superior de Música, que es donde yo estudié aquí en México, porque se hizo un concurso para un profesor. Y estando yo todavía en Holanda,
además, bueno, como era mi escuela, ¿no? Así yo la siento, pues vine, bueno, sí, vine a México a hacer el examen para entrar de profesor y me quedé. Y entonces ahí fue cuando regresé, cuando, cuando dejé, digamos, esa vida europea y me regresé aquí a México. Sin embargo, aunque regresé, desde entonces he mantenido contacto. Iba mucho todavía bueno, iba porque con el COVID ya ahorita no hay casi conciertos, no hay nada. Pero iba mucho a tocar todavía. Todavía hasta justo con el COVID estaba, me acuerdo, me agarró un poco la pandemia allá. O sea, bueno, la pandemia empezó en todo el mundo, pero digamos esta cuestión de váyanse a su casa y no salgan. Yo estaba en Europa, estaba esperando tocar y se canceló todo y tuve que regresar así un poco de emergencia. Y bueno, y todo eso es por los años que viví allá, por los años donde estudié, donde hice concursos, donde toqué. Y fueron años que me enriquecieron mucho. También los profesores, no solo Zoran Dukic, ¿no? Había muchos profesores que inspiraban, que me inspiraron mucho. Y, ya cuando regresé aquí a México, pues he intentado cada vez más desarrollarme como profesor también, como intentar transferirle a mis alumnos eh, todos estos conocimientos, esta también motivación por tocar lo mejor que se pueda. Y bueno, eso es más o menos mi trayectoria en la guitarra. Ya estando aquí en México, bueno, pues he continuado. Entré, digamos, primero a la Escuela Superior de Música a dar clase y después, ya estando acá, he entrado a otras escuelas como a la Facultad de Música de la UNAM, a la Olinjo Listli y ahorita, desde hace poco, al Centro Mexicano de Posgrado que está en Puebla, que ahí se enseñan, se imparten maestrías y posiblemente próximamente doctorados también, pero bueno, de eso todavía no. Y bueno, eso por un lado. Ahora, ahorita estoy explorando mucho, les comentaba, mi lado de la música antigua. Digo mi lado porque la verdad sí lo siento. Es algo que yo siempre he tenido atracción. Siempre la música barroca, música renacentista, siempre me ha llamado mucho. Y es curioso porque, por ejemplo, mi maestra de guitarra es laudista y guitarrista barroca, pero yo con ella estudié guitarra. Claro, la guitarra desde el punto de vista de un laudista. O sea, entonces, siempre yo, por ejemplo, conocí siempre las tablaturas, siempre conocía los instrumentos, incluso los llegaba a tocar, pero yo no me dedicaba a eso. Bueno, no me... y últimamente, de estas cosas que no sé, tal vez con la edad uno ya se permite, dije, bueno, ya, si quiero tocar esos instrumentos, tengo que hacerlo ya, ¿no? Porque pues tampoco me estoy haciendo joven, ¿no? O sea, entonces, me di el chance de acercarme más y ahorita estoy aprendiendo, soy de nuevo alumno, estoy estudiando a distancia con un guitarrista español que se llama Javier Díaz, que es el guitarrista de Jordi Sabal. Mm. Y bueno, él es maestro de la SMUC, de la Escuela de Superior de Música de Cataluña y del Conservatorio Real de Bruselas. Y, y bueno, estoy descubriendo, bueno, no descubriendo porque ya lo conocía, pero me estoy metiendo más en un mundo maravilloso que es el mundo de la música antigua. Y ahorita, de hecho, aquí atrás, no sé si se ve bien, pero tengo una guitarra barroca, tengo una guitarra clásico romántica acá y una tiorba, que son así como mis pequeños nuevos juguetes, por decir. Así lo siento yo, ¿no? Yo me pongo a jugar, me pongo ahí con ellos y puedo pasarme todo el día. Y entonces se los voy a enseñar un poquito. Esta es la guitarra barroca. Tal vez algunos ya la conocen, pero para los que no, eh, tiene cinco juegos de cuerdas, 5 órdenes se le llaman. Bueno, tiene cuerdas dobles, ¿no?
menos la primera. Y, y esta es una copia de una guitarra de Antonio Stradivarius, que era un famoso laudero ahí italiano, que hacía violines, pero también guitarras. Y bueno, es un instrumento que no solo se tocaba, o sea, luego la conocen como la guitarra española, pero pues, se tocaba en toda Europa, incluso aquí en México también. Eh, Esta es una clásica romántica, estilo vienés, muy bonita también. Este es ya es una réplica de una guitarra del siglo, de principios de 1800. Ujú. Está muy ornamentada, muy bonita. Eh, Estas las voy a tocar. Bueno, ya hice el video, pero en el concierto de la noche las voy a tocar. Y este de acá es una tiorba. Que esta no la metí en el video porque esta es más reciente, apenas la estoy conociendo. Que es como un laúd, pero con muchas. Muy grave, ¿no? Por eso tiene un brazo ahí gigante, está más alta que yo, ¿no? O sea, no sé si se ve. Pues no se ve, pero está más alta que yo. Y bueno, entonces, esto es ahorita un mundo así que estoy metiéndome cada vez más. Eh, y lo que me gustaría comentarles de eso es que lo que me gusta de toda esta idea es no importa la edad que tengamos, no importa el momento en donde estemos, siempre podemos aprender cosas nuevas, podemos eh, explorar mundos cercanos a lo que hacemos. Por ejemplo, esto es muy cercano a la guitarra moderna. O sea, de hecho, en la guitarra moderna se toca muchas veces música de estos instrumentos. Sin embargo, es otro mundo. Cuando ya te metes con los instrumentos originales, con el estilo, ¿no? Tienes que informarte. Yo, por ejemplo, he tenido que leer muchos libros ahorita pues, de estilos, de ornamentación, con este mismo maestro, o sea, en las clases también me dicen, no, mira, es que eso es más romántico, esto es de un barroco, pero tal vez de otro lugar, ¿no? No sé. Y entonces, bueno, es una experiencia muy enriquecedora. O sea, yo estoy, por ejemplo, en este mundo, ¿no? Pero habrá, por ejemplo, quien le guste tal vez el jazz, ¿no? Tal vez están en la música clásica, pero pues también se pueden meter al jazz o en el rock, o no sé. La música es amplísima. Entonces, eh, ¿cómo decir? Si nos enfocamos solo en la guitarra clásica, nos estamos quedando con una cosa pequeñísima. Y bueno, un poco eso es mi trayectoria en la guitarra y en la música. Y no lo sé, me gustaría también hablar de otras cosas, no sé, tal vez del curso de que vamos a hacer. Podemos hacerlo como, digamos, de manera tradicional, así de que alguien toca y yo escucho y doy recomendaciones. Pero también me gustaría tratar de hacer algo en donde estemos involucrados tal vez todos y donde podamos como compartir nuestras experiencias y nuestras dudas y entre todos como que generar ideas y generar algo en conjunto. Y como decía en el título, también me gustaría hablar no solo de la música, de la guitarra, sino de todos estos elementos que hay alrededor de lo que es un concierto y de tocar en público. Cosa que ahorita parece lejana, pero bueno, esperemos que regresemos a hacerlo. Eh, y hablar de qué elementos hay en un concierto, en un, digamos, evento así de música en vivo. Y eso podemos hacerlo entre todos. No lo sé. Ahorita más o menos ya me eché ahí como una hora hablando. Bueno, no tanto, pero sí un ratito. Entonces no sé si quieren, podemos hacer, no sé, preguntas, hablar de otras cosas. Cuéntenme.
Adelante, Miroslava. Ay, perdón, ¿me escuchan? Sí, sí, ya. Sí, ahí Hola. te escuchamos. Ay, muchas Hola. gracias por todo lo que platicó. Estuvo bueno. Qué buena onda. Yo quería preguntar sobre lo que estaba comentando al principio de lo de los concursos, que Ujú. pues que igual que saber perder hay que saber ganar por esto de la presión y quería saber si usted podría definir entonces qué sería saber ganar. Sí, bueno, ¿cómo decir? Es algo que se puede interpretar de muchas maneras. Por decir, yo me acuerdo que conocí gente que de repente ganaba un concurso y de repente ya, por ejemplo, en mi caso no me ayudó, no sabía bien cómo hacerlo porque fue mucha presión, ¿no? De repente yo sentía que ya tenía que estar siempre con ese nivel y siempre ganar, ¿no? Y que si no ganaba, entonces, no sé, hay cosas de la mente, ¿no? Pero, por ejemplo, había gente que ganaba un concurso y de repente ya sentía que era el mejor guitarrista de México y que nadie lo merecía, cosas por decir, ¿no? O sea, no estoy tal vez exagerándolo, pero a veces pasa algo parecido. O lo mismo pasa al revés, hay quien no gana o pierde, digamos, y se siente que es el peor guitarrista y que no sabe tocar, ¿no? Y no es así, o sea, hay que entender que también los concursos es una cosa un poco rara, o sea, por ejemplo, hay 30 o 40 guitarristas y solo uno gana, ¿no? Y que a poco solo uno es bueno y los otros qué, ¿no? O sea, tampoco es así. Es a Mm, veces como yo lo veo como ahorita que están las Olimpiadas. Tú ves, por ejemplo, los corredores y pues uno gana. Pero tú ves el que le sigue, está así, a veces se necesita hasta una cámara ahí para ver quién ganó, porque están igual, pegados, ¿sabes? ¿no? Sí. Sí, entonces, más o menos así es. O sea, hay veces que el mismo concurso, en las mismas circunstancias, nada más cambias, por ejemplo, tal vez un jurado diferente, y pues gana otro. Entonces, también saber ganar es también no tomar, o sea, saber ganar o perder, las dos, es no tomártelo como que es la realidad y que entonces tú ya ganaste, entonces ya eres el mejor. No, o sea, quiere decir que vas bien, lo haces bien y todo eso es muy motivante, pero que también saber que los otros también tocan súper bien y también están haciendo su mejor esfuerzo y a veces eso, o sea, también saber que fue una cuestión de ese momento y tratar de sacar lo mejor y que te ayude a motivarte a seguir haciendo las cosas de lo mejor posible. Pero, por ejemplo, creo que a veces estas personas que de repente ya se sienten que como ganaron son los mejores, de repente, pues yo no creo que sea la realidad. Entonces, o sea, no hay el mejor, ¿no? No existe algo así. O sea, hay alguien bueno, ¿no? Que en ese momento tal vez, digamos, destacó, pero sentirte el mejor de algo es también una presión tremenda. Y y tampoco es real, ¿no? Entonces, cuando tú te sientes así, pues de repente te das un tope ahí cuando te das cuenta que pues no, o sea, hay mucha gente que toca súper bien y que no, sí, que tienes que ser un poco más tranquilo. Y lo mismo al revés, te digo, si no ganaste, no sentir que eres el peor o que no puedes, o sea, simplemente tal vez en ese momento algo no funcionó, o sea, tratar de evaluar. Yo lo que intento o lo que siempre intentaba cuando concursaba era ver qué puedo yo obtener de esa experiencia que me ayude a estar mejor, a sentirme mejor. Porque, por ejemplo, también entender, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, yo les digo, ay, pues es que gané 20 concursos. Pues sí, pero tampoco digo cuántos fui, tal vez fui a 40 o tal vez fui a 60, ¿no? O sea, entonces, también mucho es eso, o sea, y yo me acuerdo, por ejemplo, yo conocí gente en los concursos como, por ejemplo, alguien que me impresionó mucho cómo lo hacía, era Marco Topchi, que es un guitarrista ucraniano que ha ganado así muchísimos concursos. Y él, yo me acuerdo, por ejemplo, en un concurso, de repente no pasaba la final, pero no le importaba, o sea, no se ponía así como, ay, no, me voy a tomar y me voy a emborrachar. No, no, o sea, él ya estaba así pensando en el siguiente, o sea, ok, no pasé, ok, no pasa nada, pum, y estaba así ya preparando el que sigue. Y así, pum, pum, a veces ganaba, a veces no, y frío. Ganaba, qué bueno, no ganaba, no importa, sigo al que, al otro. Y entonces, digo, tal vez esa es una manera hasta un poco fría de verlo, pero pues a él le ha funcionado, o sea, él ha ganado todos los concursos que ha querido. Y luego, por ejemplo, hay experiencias como las que me contó, por ejemplo, mi maestro, Soran Dukic. Él ganó el concurso de Tárrega, ¿no?
pero lo ganó después de 5 veces de haber ido. Entonces, pues, dices así como, híjole, ¿quién va 5 veces a no ganar, ¿no? Eh, y, o sea, a mí me habla de eso, de que tampoco se lo tomaba así tan dramática la situación. Decía, bueno, no gané, ok, no pasa nada, lo intento de nuevo, ¿no? Y así, pum, pum, pum. Y eventualmente, como que le entendió cómo y ganó. Y, y así, hay veces que, por ejemplo, yo me acuerdo que también hablé alguna vez con otro guitarrista, ahí se me olvidó ahorita su nombre, pero él, bueno, ganó también muchos concursos. Y me acuerdo que él había un concurso en el Segovia, Andrés Segovia, que nunca lo ganó, pero siempre ganaba segundo lugar. Y un día le dijo una maestra del jurado que siempre estaba, que un día se le acercó y le dijo, ¿por qué vienes? Nunca vas a ganar, porque a mí no me Ujú. gusta cómo tocas. Así le dijo, ¿no? Algo así. Y él le dijo, pero pues por mí mejor, porque así tengo cada año, gano el segundo lugar y entonces cada año puedo venir y tener un poco de dinero. Y entonces, o sea, le tomaba el punto bueno, ¿no? Entonces, yo creo que un poco saber concursar es eso, saber obtener lo bueno de esa experiencia. Tanto si ganas como si no ganas, ¿no? Si no pasas a la final o a la primera ronda, decir, bueno, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué no funcionó bien, ¿no? Mm, Porque siempre es algo de uno, creo. Por ejemplo, en mi experiencia, cuando no tocaba muy bien, tal vez era la preparación mental la que no estaba bien. Eh, y eso lo he visto también ahora, por ejemplo, hay con los videos, hoy en día hacemos videos en vez de conciertos. ¿No? Y hay gente que en video toca súper bien, ¿no? Tú lo ves, así como dije, órale. Y tal vez en vivo no toca al mismo nivel. Entonces yo me pregunto, ¿qué será? Pues yo creo que es algo de la preparación mental. Y al revés también hay gente que tú la ves, digamos, no sé, en las clases y toca bien, pero bien, digamos, un bien normal. Y de repente en un concierto te deja así como, wow, ¿no? Así que cambio, ¿no? Casi parece otra persona. Y eso también habla de esa preparación, de que en ese momento tienes que crear, ¿no? Crear esa atmósfera, ese concierto, todo eso, y esa energía que hay ahí. Y creo que eso es una especie como de autoconocimiento también, que va Sí, reflejado de las experiencias. Sí, no sé si más o menos contesté, pero sí, mucho, intento. mucho, mucho. Muchas gracias. No. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo que comentemos? Por ejemplo, yo a veces me pregunto, eh, en nuestros estudios, ¿no? Muchos de ustedes están ahorita estudiando la carrera. Eh, Hay veces, bueno, a mí me pasaba por momentos que yo estaba un poco avanzando como en automático, digamos, ¿no? O sea, y no siempre me estaba yo como cuestionando por qué estoy haciendo algo, ¿no? Por ejemplo, mm, cuando yo terminé la maestría de guitarra, de repente tuve un momento un poco así donde yo no me encontraba, no sabía bien, porque creo que venía un poco así, un poco en automático, o sea que estudié la licenciatura, pam, ahora que sigue, pues sigue la maestría, pam, y de repente acabas y dices, bueno, que sigue el doctorado, pues quién sabe, ¿no? Tal vez ya no quiero ser un doctorado, y de repente me di cuenta que yo no sabía bien qué onda, o sea, no sabía qué hacer, acabé de estudiar y no tenía, digamos, conciertos, no tenía trabajo, no tenía mucho que hacer. Y para mí fue una época un poco difícil. Y creo que viene de este avanzar en automático. Mm, Entonces, hablando de esto, por ejemplo, me gustaría saber si también ustedes se cuestionan por qué están haciendo una carrera y de esa manera. Ah, bueno, aquí el maestro Daniel tiene una pregunta o comentario. ¿Qué tal, maestro Man? Un placer Hola, saludarte. qué gusto. No, igualmente, aquí escuchando tu interesantísima plática. Antes que nada,
pues muchísimas felicidades por tu tremenda trayectoria, Ay, no, que hombre, gracias. reconocemos muchos de los que ya tenemos más años que tú en esto, pero sin embargo, tú con una brillantísima trayectoria. Felicidades. Ah, hombre, muchas gracias. Eh, yo quisiera hacerte una pregunta en el sentido también de orientar justamente por lo que comentabas hace un momento respecto a ese no saber qué es lo que sigue, ¿no? Ujú. Este, la pregunta sería por este lado de qué características tú consideras que alguien debería reunir como más importantes para poder meterse a pensar en si un ámbito de los concursos le es provechoso o no, porque Ujú. bueno, bien sabemos que no todos estamos hechos para andar concursando, ¿verdad? Yo estuve 2 veces en el concurso de Paracho y ahí le paré. A mí no me gustaba mucho concursar, sentía este, que no era yo para eso. Sin embargo, muchos años después empezaron a surgir un montón de concursos, ¿no? Y se amplió tanto la gama de concursos, la oferta de concursos, y que hoy día subsiste, o sea, hay una enorme cantidad que hay, por ejemplo, en México y en todo el mundo, ¿no? Que luego uno se queda pensando, bueno, en realidad, qué es lo que tú podrías considerar como un profesional de esto, como cualidades importantes para alguien que va a Ujú. concursar o dedicarle una parte importante de su tiempo a eso, independientemente de que eso no sea a lo mejor un objetivo de vida, porque como tú lo acabas bien de mencionar, pues después de todo ese ganar y ganar y ganar, te preguntabas qué sigue, ¿no? Entonces, Sí, sí. la pregunta es, ya desde la óptica de toda la experiencia que has adquirido, me gustaría que nos pudieras orientar a todos, sobre todo, bueno, por supuesto a los alumnos, yo ya no estoy en edad de concursar, pero a los alumnos sobre esas características que tú consideras importantes. Claro, Gracias. claro que sí. Muchas gracias, querido Daniel. Pues, ¿cómo decir? Sí, yo entiendo que los concursos pueden ser como algo muy atractivo, ¿no? Algo así que tú lo ves y te llama y tú quieres ganar y casi como la lotería, ¿no? Así como, ay, pues me encantaría ganarme la lotería, ¿no? Cosas así. Pero un poco puede ser, sí, engañoso. Un poco como lo que decía hace rato, que hay, por ejemplo, quien gana un concurso y ya siente que entonces va a hacer como sus giras internacionales y todo. Y no siempre es así. Incluso hasta en concursos tipo como el GFA, ¿no? Que justo te da como premio una gira internacional, ¿no? Y hay ejemplos de gente que gana ese concurso, hace su gira, está así como ¿cómo se llama? En las luces, así bajo las luces de todo el mundo. Y, y de repente, después de un tiempo, así como, y claro, digamos, está el registro de lo que ha hecho, pero ¿qué pasa después? ¿No? O sea, ok, ya hice eso, ¿no? Ya toqué aquí, toqué allá, quién sabe qué. Y luego, yo creo que sí puede ser un poco engañoso eso. Y yo creo que no es el camino, no es un camino, es parte del camino. Yo lo veo como un proceso también donde uno aprende. Y como tú dices, no para todo el mundo es grato o gratificante. Y tal vez no todo el mundo se siente igual de cómodo. Desde mi punto de vista es algo que puede ser beneficioso, donde puedes aprender mucho, donde de repente, por ejemplo, justo se juntan muchos guitarristas que tocan muy bien, entonces es algo como, a mí me gusta estar rodeado de gente que toca bien y aprender de ellos y ver qué tocan, cómo tocan, qué hacen, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es algo muy enriquecedor. Ahora, sí, si lo tomas como el camino, pues es un camino que no te lleva a nada, te lleva a un camino sin salida, porque no es un camino. O sea, además, incluso hasta la cuestión de la edad, por ejemplo, pues hasta los 30 y algo, concursos, así, y eso, pues después la música, ¿qué? O sea, si tu camino son los concursos, pues no, yo creo que el camino debe ser la música, ¿no?
el amor que tiene uno hacia la música. Y cuando yo lo que he visto es que cuando uno tiene amor a la música, no importa el camino que tome, que si por los concursos, que si por otro tocar cierto estilo, no sé, no importa. Pero si lo que hay ahí es el amor a la música, entonces eso es lo que te lleva a dedicarte a este bello oficio. Y incluso lo he visto, por ejemplo, no solo en cuestiones de concursos, por ejemplo, también en escuela. Yo me acuerdo, por ejemplo, tenía un compañero en la carrera, pianista, que desde el punto de vista de algún maestro pianista no tenía lo que se requería para ser un pianista concertista. Entonces le recomendaban, oye, pues como digo, con la mejor intención, ¿no? Le decían, mira, tú, pues como no puedes, no tienes tal vez el desarrollo técnico, no lo sé, lo que sea, pues ¿por qué no estudias algo por si no, ¿no? O sea, entonces le recomendaron, métete a estudiar afinación de pianos, porque de ahí siempre hay trabajo, no sé. Y entonces él sí lo tomó, se puso a estudiar afinación. Y sin embargo, por ejemplo, yo ahorita, ya con los años, él toca, es de mis compañeros de la carrera, de los pianistas, es el que más toca, yo creo. Pero no porque haya sido el mejor estudiante ni nada de eso, sino porque él ama la música y compone y arregla y toca este estilo y toca este otro y está tocando por todos lados y se mueve y está buscando conciertos y está. Y entonces eso es lo que hace la diferencia, yo creo, que es el amor a la música y a tocar. Y entonces el paso, digamos, por los concursos, yo lo veo como justo un paso, un momento, así como está el momento de los conservatorios y está el momento de las clases magistrales y todo eso, son momentos que son como formativos. Entonces yo así lo veo los concursos, como algo formativo. Incluso si uno lo prueba y no le gusta, también eso te formó ya, dices, bueno, no es tanto por ahí. Entonces, pero si lo ves como el camino a seguir, pues es justamente, yo creo que es como irte por el camino más difícil que hay. O sea, un concurso, como decíamos hace rato, no sé, es un poco una ilusión, o sea, no es tan así, ¿no? No es que ese que ganó es el mejor, o sea, tampoco es así. Entonces yo lo veo así, como una cuestión formativa, como, como una etapa. Sí, muchas gracias. Muchas gracias No y a un ti. gusto saludarte, maestro. Gracias. Sí, no, hombre, qué gusto verte también. Y Igualmente. y entonces, bueno, por ejemplo, un poco hablando del mismo tema, creo que lo importante es que ustedes, o sea, bueno, ustedes, digo, todos nosotros, veamos siempre por qué estamos aquí, por qué estamos tocando, por qué nos levantamos un día y agarramos la guitarra, o sea, y creo que es realmente ese amor, el amor al instrumento, incluso a sentir la cuerda en los dedos, ¿no? No sé. Y cuando está eso y lo aceptamos y lo vivimos, creo que todo también, o sea, nosotros estamos dispuestos a buscar las oportunidades y, o sea, no es que como que el universo se acomode, no, o sea, uno se acomoda también, ¿no? Y creo que eso es lo que ustedes tienen y nosotros tenemos que buscar siempre, o sea, ¿dónde está ese amor hacia lo que hacemos? También el amor, por ejemplo, a enseñar, ¿no? A esa cuestión, yo lo veo como uno de los actos más generosos que hay. Bueno, por lo menos así yo lo siento con mis maestros. Eh, para ser maestro tienes que ser súper generoso. Tienes que, es algo que obviamente, por ejemplo, un maestro pues tiene que vivir, ¿no? O sea, tiene que cobrar, tiene que pagar su renta. Todo eso, digamos, eso es como lo terrenal. Pero hay una cosa que es completamente invaluable, que es esa vida, esa experiencia que te la transmite. Y yo lo veo como, bueno, yo estoy agradecidísimo con la gente que me enseñó y que me sigue enseñando. Y, y eso es algo que también tenemos que saber, que gran parte de la actividad como que hacemos de músico es también la docencia. Aunque por ejemplo, no todos los músicos se dedican también a enseñar. Hay músicos que se dedican solo a tocar o cosas así, a hacer arreglos, a componer, ¿no? La música es muy, muy amplia. Pero es verdad que en el mundo de la música clásica,
sobre todo de la guitarra clásica, no lo sé, de otros instrumentos, tal vez en las orquestas haya más, no sé, es muy común que enseñemos. Entonces, también creo que es importante que veamos ahí, que experimentemos a ver si es algo que nos gusta, no nos gusta, si sí nos gusta, por qué nos gusta, si no nos gusta, por qué no nos gusta. Como que analizar un poco, sin juzgar, sin tener como predisposición a nada. Pero entenderse uno mismo y porque eso también eh, define un poco el camino. Porque justo si uno sigue el camino, simplemente como por inercia, así de que, bueno, pues me meto a esta escuela y luego a esta y ese, pero sin cuestionarte eso, luego pasa cosas como lo que yo comentaba, o sea, justo lo que decías, Daniel. Yo, por ejemplo, ya había ganado concursos, ya había estudiado con un maestro famoso, ¿no? Y luego yo dije, bueno, ¿y luego qué? ¿No? Estoy así, estuve de verdad en un año sin tocar. Bueno, o sea, tocaba poquísimo, ¿no? Así en las clases que daba particulares, pero porque no, me había como un poco perdido. Yo me acuerdo que yo sentía, yo dije, bueno, eh, ¿dónde me perdí? O sea, y creo que era un poco en dejarme llevar, en seguir las cosas nada más porque es lo que... Y hay gente que así lo hace, ¿no? O sea, dice, bueno, estudias la primaria, luego sigue la secundaria, luego la... Pum, pum, pum. Y luego que haces, si no encuentras trabajo, bueno, pues un doctorado, ¿no? Y luego hay gente que incluso se mete a doctorado sin realmente querer hacer un doctorado. Se mete a una maestría sin querer hacer una maestría. Cosas así. Entonces, no estoy diciendo que esté mal hacer un doctorado, no, no. O sea, es algo increíble y es como buenísimo, pero lo que más bien quisiera comentarles es que hay que tener siempre en cuenta por qué estamos haciendo algo, dónde está ese amor a lo que hacemos. Y si está, porque además, por ejemplo, yo ahorita me doy cuenta que a mí me encanta la música antigua y es algo que no me permití. Por ejemplo, en Holanda es uno de los lugares más importantes de música antigua en Europa. Ha habido, por ejemplo, grandes pedagogos de la música antigua están ahí, en ese mismo conservatorio en donde yo estudié. Sin embargo, no lo aproveché, por no cuestionarme tanto qué me gustaba, que por seguir como yo un poco ya seguía así la inercia de los concursos, ¿no? Bueno, concursos, ¿no? Entonces tengo que ir por ahí, por ahí, por ahí, como caballito así, ¿no? Este, y, no, y es algo que tal vez de alguna forma me perdí, porque ahorita yo ya no puedo volver, bueno, es más difícil para mí ahorita irme otra vez a estudiar una maestría o en música antigua o algo así, o sea, no sé. Y entonces es una experiencia que dejé pasar por no cuestionarme, por no darme chance a pensar diferente, a, a, a ir por un camino que, o sea, el camino no existe, es el camino que uno se piensa que hay, pero a veces hay que darse chance de cuestionarlo, de decir, a ver, si es por ahí o no. Tal vez, por ejemplo, ahorita a mí les estoy diciendo que a mí me gusta la música antigua, pero habrá quien le guste tal vez la composición o otros estilos como el jazz, no lo que decía. Entonces, eso, o sea, darse chance de entenderse y no les estoy diciendo, entonces, por ejemplo, entonces dejar a la guitarra clásica y métete a jazz. No, 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 pero como que entenderse y tratar de ese camino que uno va llevando, como que adaptarlo por ejemplo, algo que yo podría haber hecho estudiando en La Haya, pues seguir con mi maestro de guitarra clásica, que era lo que yo estaba estudiando, pero, por ejemplo, tal vez meterme a algunas clases de la URSS o ir más a los clases de oyente, de guitarra barroca, cosas así. No sé, eh, simplemente darse chance. Era algo que yo podía haber hecho gratis, estaba ahí, no me costaba más que tomar el tram y llegar ahí, ¿no? Entonces, eh, sí, es un poco lo que quisiera como mencionarles, que ustedes traten de cuestionarse por qué están estudiando lo que estudian y también el saber por qué hacen algo también tal vez te lleva más fácil a saber hacia dónde quieres ir. Porque un poco lo que me pasó fue eso. De repente acabé algo y ya no tenía dónde ir porque no sabía dónde ir, no sabía qué quería hacer, ¿no? Entonces tuve que meterme ahí a cuestionarme a ver qué quiero hacer. Y entonces poco a poquito me fui encontrando, pero digamos, no tienen que llegar a ese año de depresión para preguntárselo, pueden hacerlo de una vez.
Pues mil gracias, Samuel. No, hombre, gracias. Gracias a Gracias ti. por tu Entiendo. Y qué lástima que no se pudo hacer presencial. Me hubiera encantado estar ahí con todos sí, ustedes. sí, pero bueno, tenemos las herramientas y ni hablar, ¿verdad? Sí, sí, Gracias. sí, eso es verdad. Sí. Que estés muy bien. Gracias. Igualmente, igualmente, gracias. No sé, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna... O podemos hablar también, por ejemplo, de cómo vamos a seguir las clases. Sí, si quieren, por ejemplo. Bueno, me gustaría, porque creo que son 2 alumnos por día, ¿no? Bueno, a ver, déjenme ver. Eh, Sí, sí. Ah, sí. Ah, sí, entonces, sí, como que ya está ya está claro el programa, ¿no? Son 2 alumnos por día. Pero podemos, además de eso, como decir, intentar que además de que la clase, digamos, sea específica con la persona que esté tocando, pues que también entren dudas de los demás. O sea, si de repente tienen una duda sobre la obra que estamos viendo, genial. Pero también si tienen duda de algo que les surge así sobre podemos charlar entre todos, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, temas que a mí me llaman mucho también la atención, que es, ¿qué hay, por ejemplo, en un concierto? O sea, tú te preparas, ¿no? Tú estás todo, por ejemplo, no sé, en tu casa o en el conservatorio estudiando, tun, 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 y de repente el concierto es algo diferente. O sea, no es una clase, no es estudiar en tu casa, no es practicar en tu cubículo, es otra cosa. Y eso es algo que se experimenta ahí. O sea, no lo puedes practicar, no puedes decir, a ver, voy a llamar a toda la gente y los voy a poner para practicarlo. No, pues no, ese se va experimentando haciéndolo. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría como saber qué opinan, cómo se sienten, porque es algo que no se hace mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, menos ahorita, ¿no? Pero a veces yo siento que depende, digo, hay muchos casos, cada caso es especial, pero hay veces que en escuelas que, no sé, te preparas y tocas un par de veces al año, ¿no? Entonces es como, imagínate, es como, a veces lo siento que es como estudiar natación, pero solo te metes a nadar 2 veces al año, ¿no? Y todo lo demás estás nada más así como, no, es que se le hace así, ¿no? Y tal vez estás así como practicando el movimiento, pero ya nadar como tal lo haces 2 veces al año. Entonces, no lo sé. A veces me gustaría hablar de qué elementos hay ahí, ¿no? Ah, mira, aquí hay una pregunta. Alequine. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Perdón. Hola maestro, se Hola, dice ¿qué tal? Alequín. Eh, Alequine. yo tengo sobre todo duda de cómo estructurar un programa como un concierto, porque está padre el proponer los conciertos, pero ¿qué voy a tocar? Es como la gran pregunta. Y renovarlo también como me interesa saber cada cuándo lo renueva, porque renovarlo implica otros 6 meses de estudio, ¿no? Sí. Sí, es un tema muy, muy importante. Muchas gracias. Fíjate, o sea, encontrar un programa bueno, ¿no? Ahí hay muchas como variantes, muchas tendencias. Hay desde, por ejemplo, gente que decide hacer un programa como barroco, ¿no? Y se especifica, o un programa como histórico, así que de desarrollo desde el Renacimiento hasta el contemporáneo, o de un compositor, ¿no? Entonces, siempre hay muchas opciones. Lo que sí creo que es importante es que uno se cuestione y que digas, bueno, mm, tal vez o por ejemplo, hay veces que quien hace medio programa de una manera, medio programa de otra manera. Y, y yo creo que lo importante es ver que hay opciones. Que, obviamente, por ejemplo, cuando estás en la escuela, no sé, la tendencia que yo he visto es que un poco tienes que tocar un poco de todo desde música antigua, música moderna, ¿no? De todo un poco, pues, porque es una etapa formativa. Y un poco como lo que les decía, si sigues un poco todo sin preguntarte, pues entonces cuando acabas sigues tocando igual, sigues tocando un poco de todo. Y eso a mí me pasa, ¿no? Eh,
Y entonces eso de la programación viene del tener unas ganas de hacer algo, o sea, de cuestionarse y decir, bueno, a mí me gustaría hacer en este momento música mexicana, por decir. Y entonces te programas un concierto de música mexicana. Ahora, eso es, digamos, en cuanto al contenido. Después sigue cómo lo ordenas, por ejemplo. Yo pienso que tienes que tener un desarrollo en el concierto. O sea, no es lo mismo la primera obra que con la que cierras, con la que acabas la primera parte, con la que empiezas después, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con el diseño que le quieras dar al concierto. Hacia dónde llevas un poco como una obra. Una obra tiene una forma, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la forma sonata, ahí está la forma rondó, hay muchas formas. Un poco lo mismo puedes verlo en el concierto. Decir, aquí quiero un clímax en este punto. ¡Puc! No necesariamente tiene que ser al final, puede ser al principio. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo de un concierto que me impresionó muchísimo, de Zoran Dukic, que empezó así, o sea, estaba todo el mundo así callado, y empezó, ¡pah! Así fortísimo, todo así, ¡pah! ¡Pah! Luces, así. Yo me quedé así como, ¡oh! ¿No? Y él decidió hacerlo así, o sea, voy a crear esto así, una explosión para empezar, ¿no? Ya después fue cambiando, cambió el estilo, todo así. O hay quien empieza así como muy suavecito, o sea, eso es también tu decisión, pero sí creo que es importante cuestionarse eso, cómo quieres desarrollarlo. En mi experiencia, por ejemplo, depende mucho de cómo me siento con las obras. Y si hay una obra que es muy difícil para mí, intento no meterla al principio, porque a veces no siempre uno está completamente concentrado de inicio. Digo, eso con la experiencia cambia, porque hay quien ya de repente domina tanto el concierto que desde el primer momento está así, súper concentrado. Pero eso tarda uno en entenderlo. Y al principio yo recomiendo que empieces con obras que tienes muy bien en la cabeza, en los dedos, que no es tan difícil tal vez, por, porque, ¿cómo decir? Eh, hay muchos elementos ahí alrededor que si no los dominas, te pueden jugar chueco, ¿no? Entonces, mientras más dominado tengas lo que vas a tocar al principio, es mejor y ya conforme te vas metiendo al concierto, ya hay más control de todo. Y entonces, esa es una idea que yo tengo. Pero como te digo, mientras más dominas el arte de tocar en concierto, en vivo, puedes hacer cosas como eso que hizo Sora, ¿no? Que desde la primera obra era una obra súper difícil, llena de cosas, pa, 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 y fue impresionante. Yo me acuerdo que todo el mundo se quedó así como casi, ¿no? Se te caía la baba ahí de la potencia, ¿no? Con la que empezaba. Y bueno, esto es un ejemplo de cómo también el orden de la programación de tu concierto es importante. Ahora, hay situaciones en donde tal vez, no sé, es diferente también, hay que tomar en cuenta en dónde estás tocando, por ejemplo. No es lo mismo si estás tocando en un festival de guitarra donde todo o la mayoría de tu audiencia son músicos, son guitarristas tal vez, que si estás, por ejemplo, tal vez en un lugar donde sabes que la gente no son guitarristas. Entonces, todo eso tiene que ver, porque también yo creo que sí importa, tienes que tomar en cuenta a la gente que está ahí. Eh, o sea, es ahí donde yo creo que el proceso creativo, ¿no? De la música no es solo la composición, ¿no? O sea, el compositor crea la música, ¿no? Pum, 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 pum. Pero ahí no se acaba. La música ahí es intangible, está ahí nada más, ¿no? De hecho, es un papel ahí, o bueno, ya ni siquiera papel, ¿no? Es algo ahí. Pero se materializa en el concierto, con el intérprete, pero no solo el intérprete, porque si está solo el intérprete, pues estás así tú en tu casa, ¿no? Eso no es un concierto. Se materializa cuando está el intérprete y también está la audiencia ahí. Y empieza a haber una interacción entre todos estos elementos, ¿no? La obra, o sea, el compositor, la obra, el que la interpreta, su forma de tocarla, y también el público. Y todo esto empieza a ser ahí la ecuación que genera realmente el resultado de la música. Eh, y bueno, eso es cosas que yo creo que vale la pena pensar para decidir la programación. Ahora, la otra parte de la pregunta que me decía sobre renovar,
Es algo que también es difícil. Sobre todo, por ejemplo, si estás con mucha actividad de tocar, a veces es difícil porque, pues obviamente siempre quieres tocar lo que mejor tienes, ¿no? Sí. Y de repente, no sé, imagínate que ya tienes un programa y te llaman a tocar, ¿no? Entonces dices, chin, ¿qué estudio? ¿Lo nuevo o el programa o qué, ¿no? Entonces ahí se requiere mucha planeación a la hora de practicar. Y yo a mí me cuesta trabajo ese tema, fíjate, me cuesta trabajo renovar mi programa, pero creo que lo que he encontrado que me funciona es irlo renovando poquito a poquito. O sea, estudio una obra bien y ya que siento que más o menos, ¡pum!, la meto. Y obviamente también hay un desarrollo, o sea, las primeras veces que la toque no me sentiré igual de bien que conforme pasa el tiempo. Y también entender que no vas a tocar igual una obra que llevas años tocando que una obra que tienes unos meses. Pues no se va a sentir igual, ¿no? Y eso hay que entenderlo, pero también darle espacio, porque si no le das espacio a eso, nunca lo vas a renovar, ¿no? Entonces, también hay estrategias. Yo he escuchado gente que dice, bueno, yo me aprendo una obra y hasta que ya la he tocado por mi cuenta, digamos, no en público, varios meses o no lo sé, y ya me siento bien, hasta ese momento ya la pongo. Hay quien, al contrario, dice, ya más o menos la tengo, pues ya la pongo y empiezan así. Depende, esas son decisiones propias. Lo que sí creo que tienes que eso, que darte chance a que la obra se desarrolle poco a poco y que no esté al nivel que tus otras obras. Eh, y yo lo hago así poco a poco, porque querer renovar un programa entero, eso se hace en la escuela, ¿no? Año con año renovas, ¡pum!, todo completo. Pero ya en la vida real, es raro que hagas algo así, o sea, se va renovando poco a poco. Incluso platicando de ese tema con otros guitarristas, muchas veces lo que hacen es que, haz de cuenta, ellos tienen, por decir, un programa grande de tipo 2 horas o tres, eh, de obras, ¿no? Fuertes. Y entonces como que tienen periodos, ahora meto estas, poc, y entonces un periodo tocan esto. Y luego una obra que ya tocaban, pero que tal vez tenían guardada, ¿no? Entonces la cambian, ¿no? Y así. Y esa también es una manera de hacerlo. Y ese programa grande, ¿no? Se hace justo en el periodo de estudio, o sea, cuando estás en las escuelas. Porque es cuando tocas sonatas, cuando tocas así, y estás 100%, bueno, depende de los casos, pero la mayoría están 100% en eso, ¿no? Y entonces es cuando puedes tú construir un programa de unas horas, de varias horas, que después te sirven. De hecho, gran parte de mi repertorio, digo no todo, pero gran parte de lo que yo toco a veces lo estudié tanto en mi licenciatura como en la maestría. Claro, si me quedo solo con eso, pues es un poco aburrido. Entonces lo he ido renovando poco a poco. Pero sí, es eso también, ¿no? Tal vez tener un programa grande y de repente tomar de aquí, tomar de allá. Y, y así hay quien lo hace, por ejemplo, también de medio programa. Dicen, medio programa lo mantengo, medio programa lo cambio. Y luego medio programa y así van cambiando, ¿no? Son estrategias, no hay una sola forma. Ok, ¿Tú cómo muchas le haces? gracias. Sí, me sirve bastante. Sobre todo el problema estaba en el mantenimiento de cierto repertorio, porque cuando quiero estudiar nuevo repertorio, que es difícil, de cierta manera dejo un poco de lado el que ya tengo y cuando ya tengo el nuevo, el viejo, ay, ya no está tan bien como estaba. Sí, bueno, eso pasa. Pero también hay que también confiar en que algo que se estudió bien, ahí está. Nada más con poquito estudio regresa, ¿no? O sea, por ejemplo, ya hay obras que estudié muy bien y que tal vez no tengo que estudiar igual para que una nueva, digamos, no tengo que estudiarla igual que una nueva como para que estén a buen nivel. Sí, sí, Aquí veo entiendo. también una pregunta de Miroslava sobre la preparación mental. Sí, fíjense, ese es un tema importantísimo. Y no nada más, es un poco para todos, ¿no? Nosotros, sí, o sea, somos cuerpo, todo, pero somos mente. Nosotros sí, tocamos con los dedos, pero tocamos con la mente y la mente también nos puede ayudar mucho o nos puede jugar chueco. Por ejemplo, no sé, el típico caso donde estás en una experiencia de concierto y de repente empiezas así con ideas, como empiezas a hablar en tu mente, así como, ay, chin,
ahí viene este pasaje difícil, ¿no? Y, ay, este no lo estudié. O, ay, no sé, y empieza uno así y de repente, ¡pum!, ¿no? Uno se cae, ¿no? O no sé, estoy hablando de un ejemplo que es muy común, ¿no? A mí me ha pasado y creo que a casi todos. Eh, y todo eso tiene que ver con la mente, con cómo te preparas, con mm, cómo lo trabajas. Porque, por ejemplo, es muy claro cómo trabajar un pasaje de difícil de ejecución, ¿no? Pues que te pones el metrónomo, haces tácticas de estudio, aíslas el pasaje, le cambian los ritmos, etcétera. Hay mucha estrategia para cómo estudiar un pasaje musical. Pero cómo prepararte mentalmente es un poco un tema más difícil de describir porque es el tema de la mente es intangible, ¿no? No está ahí, ¿no? Los ejercicios los vemos, ¿no? Están ahí los libros, lo hacemos, pero la mente es mucho como de un terreno un poco en el aire. Sin embargo, yo creo que hasta más importante. Si alguien que está bien preparado mentalmente, se nota inmediatamente, ¿no? Eh, y ahora, yo lo que puedo compartirles es un poco mi experiencia, o sea, no es, yo no soy psicólogo, yo no sé nada de eso, ¿no? Simplemente yo lo que sí les digo es, mm, ¿cómo decir? Yo siento, por ejemplo, que en todo esto es como energía, o sea, cuando estás en un concierto, es como horas de estudio, horas de trabajo, horas de todo, que ¡fum!, todo se junta así, en ese momento. Es como, como un punto así clave. Y todo eso es como energía, que te puede jugar bien, o sea, puedes canalizar toda esa energía para hacer ese movimiento, ese momento más musical, ¿no? Entrar como en el punto que a veces le llaman el flow, ¿no? O sea, que ya ni siquiera estás pensando, ya no estás, nada más estás como viajando en la música. O sea, obviamente estás haciendo algo, estás conscientemente haciendo algo, pero estás fluyendo, ¿no? Y eso se logra, o sea, en pocos momentos, no siempre, bueno, por lo menos en mi experiencia no lo he logrado siempre, pero cuando lo logro es como un poquito así como pareciera una droga que quiero volver a probar algún día, ¿no? Así que es algo como quisiera volver a vivirlo, ¿no? Entonces quiero volver a tocar para ver si lo logro, ¿no? Pero bueno, esto es como yo lo siento. Y tiene que ver con cómo te sientes con la guitarra, con el concierto, cómo te sientes. Yo lo siento así, ¿no? Como, cómo me siento preparado. Es como, a veces me siento como cuando iba a un examen de la escuela, digamos, la prepa o algo así, y saber si estudié o no. Y es como a veces yo sentía que había estudiado. Y decía, y llegaba el examen así como casi, casi, así como, a ver, pregúntame, yo te voy a contestar, ¿no? Un poco así, si hay una buena preparación, así se siente el concierto. Si te sientes, por ejemplo, que estudiaste bien la obra, no nada más de una cuestión motriz, sino también que entiendes la estructura, que sabes lo que estás haciendo, que tienes una planeación de cómo vas a hacer el concierto, cómo vas a hacer cada obra, todo. Entonces, cuando ese conocimiento, yo lo veo que es parte de la preparación mental, porque entonces te sientes que ya lo tienes, que lo estudiaste. Si de repente sabes que algo no estudiaste, entonces es algo que está ahí y, y también mentalmente te puede jugar. O sea, entonces tienes que como que conocerte. Por ejemplo, yo tengo amigos o bueno, conozco gente que tiene como una especie de ritual para tocar, que tiene que hacer ciertas cosas antes de tocar, porque así siente que ha hecho todo lo que tenía que hacer para estar bien en el... Y eso es una cuestión mental, eso. O sea, por ejemplo, tenía un amigo que viajaba por todo el mundo con su cafetera y con quién sabe qué, porque él quería un café y no se quería arriesgar a que antes de tocar no hubiera café, entonces se llevaba su cafetera. Entonces iba así a su concierto con su guitarra y todo y una cafetera. Entonces, eso es algo que él creía, ¿no? O sea, no es que pues, si no tomas café, pues tampoco te cambia la vida, ¿no? Pero él sentía que si no tomaba café, no. Entonces, es una onda un poco hasta si quieres obsesiva, pero que tiene que ver con la preparación, yo, desde mi punto de vista, como mental. O sea, hay quien crea estas como ideas de que necesitas ciertas cosas para sentirte bien. Y, y si tú te preparas mentalmente para entender, eh,
realmente qué necesitas, ¿no? Entonces te puedes liberar de ese tipo de cosas. Había, por ejemplo, gente que yo conocía que decía, no, es que yo necesito comerme un plátano, ¿no? O sea, yo no sé por qué, pero un plátano, tenía que ser un plátano. Entonces estaba ahí antes de tocar buscando dónde vendían plátanos, ¿no? O sea, entonces es así como, eso estoy, digamos, mencionando ejemplos que hasta pueden ser como graciosos, pero hay quien dice, no, es que yo necesito tocar la obra lento, ¿no? Pues sí, son cosas que cada quien se va generando, pero también tienen que ver con una especie de ritual que uno crea que también te ayuda a sentirte bien antes de tocar. Habrá quien dice, no, es que yo necesito, por ejemplo, yo les comento lo que a mí me gusta. Yo me gusta dormir bien, ¿no? Estar bien descansado, estar como bien hidratado, como, ¿cómo decir? Como estar en las mejores condiciones físicas, ¿no? O sea, a ver, estar como en la mejor disposición para concentrarme. Y después también sentir que estudié, sentir que trabajé. Entonces eso es tarea de antes. De, si yo, por ejemplo, llego a un concierto sin estudiar, entonces tengo que generar todo un proceso mental diferente para que eso no me afecte, porque digamos de una manera normal, yo siento que tengo que estudiar, ¿no? Que tengo que saberme bien las obras. Pero, por ejemplo, con la preparación mental puedes cambiar esas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez tuve que viajar y llegar el mismo día a dar clases y a tocar. No podía llegar antes y estar justo como les decía, que yo quiero estar descansado, ¿no? Entonces, trabajé mentalmente eso, o sea, me supe desde antes cómo iba a ser la situación y traté de como aceptarla también, o sea, de decir, bueno, ok, no voy a poder estar tan descansado como yo quisiera, pero entonces, ¿qué puedo hacer al revés, no? Entonces, un poco yo lo que veo es como la preparación mental viene en saber qué circunstancias vas a tener, si se puede desde antes, y tratar de ajustarlas. Es como decir, imagínate que yo siempre quiero un plátano antes de comer, de tocar, y de repente saber que no voy a tener un plátano. Entonces, hacerme la idea, ok, no voy a tener plátano. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tal vez me llevo otra cosa que, no sé, unas pastillitas o algo. O sea, algo que me ayude a mí a sentirme bien. Entonces, eso es por un lado, como una tarea antes de tocar. Y la otra preparación es en el momento. O sea, ya estás ahí, ¿no? Estás tocando, ya está. Y ahora que tu mente sigue ahí activa, ¿no? Entonces, es cuando llegan estos momentos en donde eh, empiezas a hablar, ¿no? En tu cabeza. Entonces, desde mi punto de vista, cuando ya estás hablando en tu cabeza mientras tocas, pues ya estás un poco fuera, ¿no? O sea, yo no puedo hablar y tocar. Sin embargo, cuando lo toco, a veces hablo en mi cabeza. Y entonces, en ese momento estoy como ya en otra cosa. Ah, el maestro Juan tiene una Gracias, pregunta. maestro. Mira, está muy interesante la plática. Obviamente me da mucha pena interrumpir. Ah, Yo sí. creo que tenemos todavía tiempo para seguir conversando. No quisiera que se acabaran todos los temas. Efectivamente, como decías, la clase mañana pasarían dos estudiantes. Ya tú nos dices la dinámica que te gustaría hacer y así nos vamos toda la semana. A mí me Sí, perfecto. gustaría, si estás de acuerdo, que les pudiéramos dar unos 5 minutos a los muchachos por si Sí, tienen alguna pregunta, algún otro comentario y por cerrar la supuesto. reunión pues, en unos 5 minutos como para que se vayan preparando para la actividad que sigue y que no les quede demasiado pegada. Ah, sí. Eh, Claro, por supuesto. Sí, porque yo a mí me dejan y yo me pongo a hablar, ¿eh? Eso es gracias. algo que, No, que está muy tengo. interesante, de todas maneras. Gracias. No, hombre, gracias, gracias. Sí, claro, a ver, me gustaría, sí, eso de aportaciones de los chicos. Bueno, si mientras sale alguna aportación, les acabo el tema este. Entonces, bueno, una preparación. Ah, ya está, Julio César. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola. tardes. Bueno, yo tengo una Buenas tardes. pregunta sobre las técnicas de estudio. Por Ujú, ejemplo, ¿qué recomendarías tú o cuál es ujú. el proceso que tú haces cuando estudias una obra muy larga, no sé, como de 15 a 20 hojas, digamos, y es, no sé, con una dificultad más o menos moderada? ¿Cuál es como la rutina que tú haces para sacarla de principio a fin y sin morir en el intento, verdad? Claro, claro. Bueno, de entrada, sí, como yo lo que necesito es tener una idea general de la obra. Como decir, yo, por ejemplo, si
si es una obra famosa o algo así, pues trato de escucharla, de ver cómo, de dónde viene. Si es un arreglo, por ejemplo, de una obra de violín, por decir, pues escucho la versión de violín. Si es un arreglo de una ópera, escucho la ópera. O sea, como que tener primero una idea clara. O sea, por ejemplo, no sé, imagínate que son las variaciones de la flauta mágica de Fernando Sor. Pues entonces trato de ver, ok, la flauta mágica es eso, ¿no? O sea, escucho la flauta mágica, veo qué áreas hay ahí, todo, todo. Hago como una investigación o un acercamiento de la obra, ¿no? En general. Incluso también trato de entender al mismo tiempo de qué compositor es, de dónde es, como para tener una idea lo más clara posible de la obra. Antes, incluso antes de empezar a estudiarla. Ya que eso, digo, todo va de la mano, no es que hagas primero esto, luego, no, o sea, es como que todo junto, ¿no? Y después también, justo en ese camino de tener una idea clara de la obra, ahora me voy a leerla, o sea, la leo toda, o sea, a veces nuestras habilidades de lectura no siempre están al mismo nivel, pero bueno, por lo menos, digamos, le doy una pasada, por decir, aunque te tardes más, ¿no? Por todo, para entender así como, ah, mira, esto es difícil, esto no tanto, esto tengo esto no lo entiendo, esto quién sabe qué es, ¿no? O sea, todo así, tener una idea clara, sin juzgar, así, no tiene que estar todo bien, ¿no? O sea, más bien como tener un diagnóstico de la obra. Y ya cuando tengo esa idea más clara de toda la obra, ya entonces ya puedo yo como que planear qué hacer. Por decir, imagínate que es una obra pues muy larga, pero obviamente tendrá partes que no son tan difíciles, pero hay unos pasajes, ¿no? Que yo sé que me van a costar más trabajo, ¿no? Eso también tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Saber qué te cuesta trabajo. Y entonces yo lo que hago es que selecciono esos pasajes, ¿no? Y casi como si los cortara y los pongo aparte, ¿no? Agarro así y los estudio de manera aislada, no toda la obra, sino esos pasajes, digamos, difíciles técnicos. Me pongo a estudiarlos, por ejemplo, imagínate que es una cuestión de puros 16 por decir, ¿no? Me lo estoy inventando. Pues entonces le cambio los ritmos, le cambio las cosas, intento entender como la estructura, empiezo a ver qué es lo que me cuesta trabajo de eso, ¿no? Por medio de estos ejercicios de técnicas de estudio. Porque a veces siempre se puede reducir a algo físico, así como decir, ah, bueno, es que me cuesta trabajo hacer este movimiento para acá y mantener este dedo aquí, ¿no? Entonces, ya que encuentro eso, entonces ya estoy del otro lado porque eso ya me pongo a estudiar eso nada más, pum, ¿no? Entonces, digamos que mi primer acercamiento es tratar de entender la obra desde varios aspectos, desde la obra en sí misma, como ente propio, pero también la obra a través de mí, o sea, ¿qué me cuesta trabajo a mí de esta obra que tengo que trabajar más? Y eso se reduce a saber también qué me cuesta trabajo así de tal cual decir, bueno, es que me cuesta trabajo tocar la segunda, tercera cuerda, no, en tercera, cuarta y la primera, ¿no? O sea, a veces cuesta trabajo así, ¿no? Y dejar la segunda sin tocar, ¿no? Por decir. Entonces, a eso voy, a tratar de entender así claramente qué es lo que me cuesta trabajo. Porque entonces así ya lo puedo trabajar. Mm, lo puedo dar con el metrónomo, con muchas estrategias. Y eso como de manera, no necesito estudiar toda la obra para entender ese cachito, porque siempre son como cachitos chiquitos. Entonces ya que lo aíslo, eso es por un lado, encontrar la parte difícil. Ahora después empiezo también a tratar de darle forma, ¿no? A decir, ok, esta es la primera sección, esta es la segunda sección. Por eso es tan importante las formas musicales, entender la obra como una forma, ¿no? Y entonces así tú ya puedes decidir, ah, ok, de aquí a acá es la introducción. Entonces, ¿qué quiero hacer con eso? Entonces, yo me empiezo a crear una historia en mi cabeza de la obra y decir, bueno, aquí quiero lograr estas cosas, y aquí quiero lograr un clímax, y aquí quiero que se genere un ambiente tranquilo, y aquí quiero generar como una cuestión más ansiosa, no sé, como que empiezo yo a darle, para mí, eso te estoy diciendo lo que a mí me funciona, empiezo a darle como atributos a las secciones y empiezo a buscar, por decir, imagínate que de repente hay una sección ahí que yo quiero que se sienta tranquilo, entonces decir, a ver, ok, va, entonces, ¿cómo toco para que suene tranquilo esto? ¿No? Entonces, pues empiezo a ver qué tipo de sonido necesito, qué tipo de ataques, ¿no? O por decir, aquí quiero que esto suene muy agitado, ¿no? Entonces, ¿cómo como que tener una idea clara de cómo lo quiero hacer? Y entonces,
Ya que tengo eso, pues entonces ya es más fácil porque ya me puedo poner a trabajar de esa manera. Y digamos, el último paso, bueno, no, el siguiente paso sería em, tratar de darle ya unidad a todo eso, a todas esas ideas que habías visto por manera separada, integrarlas y de repente poder tener la obra de principio a fin, o por lo menos por secciones más grandes, ¿no? Primero secciones pequeñas, luego más grandes, más grandes. Yo a veces lo veo como construir, por ejemplo, así, una pared, ¿no? Pues primero te creas tus ladrillos, ¿no? Ya están así, tienes tus ladrillos por todos lados. Entonces, ya vas poniendo un ladrillo acá y de repente ya tienes media pared, ¿no? Y luego le pones una ventana, ya tienes así. Y al final juntas todo y ya tienes tu pared con ventana y todo. Pero eso tienes que a veces tener elementos ya hechos en más pequeño. Eh, y también buscar integrarlos. Y la mejor manera para integrarlos es como que esa idea que yo me generé en un principio, tenerla presente. Eh, y esta historia que también les cuento, de decir, es que aquí quiero hacer esto y acá, eso también me sirve a la hora de tocar. Justo un poco conectándolo con lo que les decía antes de la preparación mental. Si tienes esa historia, es algo donde tú te puedes enfocar y puedes dejar de hablar, puedes dejar de pensar, ay, viene esto difícil. No, no, te enfocas más bien en la historia que generas, decir, esto voy a hacer, aquí voy a generar una cuestión triste, ¿no? Entonces te pones así, buscas generar esa cuestión triste, te enfocas en eso. Pero eso lo haces a la hora de estudiar. Y entonces así es como a mí me gusta estudiar. Y creo que funciona. No sé, ¿tú tienes algún comentario de eso? Como... Bueno, sí, es que lo que yo hacía era de que lo hacía por secciones, pero sentía de que esa forma era muy lenta, ¿verdad? Porque a veces en una simple frase me tardaba una semana o un poquito más de una Ujú. semana. Y no sé. Bueno, la velocidad, eso es como otro tema, o sea, cuánto te tardes en algo, tal vez eso se puede ir poco a poco haciendo más eficiente. Y entonces ahí no es que el método esté mal, o sea, porque estudiarlo por secciones yo creo que es algo bueno. Si te tardas mucho, entonces tal vez hay que ver por qué, qué es lo que te detiene, te frena. Ahora, tal vez puedes estudiar de varias maneras al mismo tiempo, ¿no? Por secciones, pero también completa, ¿no? O también estudiar un tiempo de una manera y luego le cambias. O sea, no hay una regla. Yo creo que justo hay que ser flexibles y también estarse cuestionando qué necesitas en qué momento. Porque no es lo mismo, no son las mismas necesidades cuando apenas te acercas a una obra que cuando ya la tocas más o cuando ya la sabes incluso. Por ejemplo, ahorita yo tengo obras que he tocado años, no son las mismas necesidades que con una obra nueva. Eh, es diferente. Entonces, como que tener esa cuestión de apertura y de flexibilidad y conocimiento de qué crees que necesitas. Sí, maestro Juan. Pues yo pienso que ha sido muy, muy enriquecedora esta charla. Te estamos muy Muchas gracias. agradecidos, maestro, por la pues, paciencia, por la disposición y por compartir toda esta experiencia. Vamos a estar pendientes del concierto hoy en la noche. Yo les recuerdo a todos que a las 7 de la noche se presenta el concierto. Ahorita a la 1 de la tarde está el maestro Carlos Ávila con una plática sobre la improvisación. Después tenemos una plática a las 5 de la tarde con el maestro Marcelletti, que es el director de la Sinfónica, y a las 7 de la noche el concierto, el esperado concierto con el maestro Man Kaminsky. Maestro, muchas gracias. Mañana seguiremos Gracias a ustedes. conversando y bueno, pues aquí estamos a tus órdenes. Ah, Ojalá hombre, que en muchas un gracias, ¿eh? futuro cercano pueda hacerse esto presencial. Sí, me encantaría, no saben cuánto. Pero estoy muy contento, aún así, a la distancia, de estar aquí y poder hablar con ustedes. Y gracias de verdad, pues, por escucharme. Preguntan del link para el concierto y las Sí, otras el actividades. primer link que se les envió, o sea, el que usaron hoy en la mañana, a las 9 de la mañana para la conferencia, es el que se va a usar para todo. Hay un un segundo link, que es este que vamos a usar solamente para el taller de guitarra, y el tercero es para el taller de trompeta. Entonces, con el primer link y la inscripción que hicieron, pueden ingresar a las actividades de todo el día, excepto a esta del maestro Kaminsky. Y todos los días se les va a pedir que se registren nuevamente para tener nosotros una lista de los asistentes y poder darles
pues seguimiento, ¿no? Les recuerdo a los que participan que la participación en las actividades es sujeta de créditos de formación humanista. Entonces, los que participen a las actividades, pues una vez que se junten, me parece que un mínimo de 16 horas a las actividades, que es fácil, pues se les van a dar créditos, sobre todo para los estudiantes de primer ingreso que hoy nos están acompañando. Muchísimas gracias a todos. Entonces, los espero en la conferencia con el otro link, el primero que es el general. Muchísimas gracias, maestro. Estamos Muchas en gracias a contacto. todos. Un abrazo y hasta pronto. Nos vemos en la noche. Hasta la noche.